principio, estamos estudiando, ¿cierto?, las maneras de estudiar la palabra del Señor. Hay distintas maneras de acercarnos a la palabra, y eso es a través de lo que ya nombramos como métodos de estudio, y distintos métodos, distintas herramientas que nos ayudan a comprender la palabra del Señor. Una de estas herramientas es la teología sistemática, que nos agrupa, ¿cierto?, las doctrinas importantes en la fe cristiana en distintos temas. Uno de estos temas importantes es la bibliología, que estudia la palabra del Señor, ¿cierto? Y el objetivo principal de la bibliología es que primero nos ayude a comprender, a reconocer, ¿cierto?, el valor que tiene la Biblia. ¿Y valor en qué sentido? En que es la palabra inspirada por Dios, en que Dios es el autor de la Biblia y es la autoridad, ¿cierto?, respecto a ella, y que nos ayuda ¿a qué? A nuestra fe práctica, nos ayuda a nuestra fe diaria, a nuestro caminar diario. Y también, ¿cierto?, como segundo objetivo que va ligado con el primero, es importante porque nos ayuda a entender que es Dios el que está hablando a través de ella. Entonces tiene esos dos objetivos. La bibliología, recuerda que estamos estudiando bibliología. ¿Respecto a qué? Cuando hablamos de autoría, si vamos a los autores, usted pregunta, ¿quién escribió la Biblia? Vamos a los autores. ¿Quién es el autor de la Biblia? Y tenemos que referirnos como al autor a una doble autoría. Dijimos, ¿por qué? Porque una es divina, una viene de parte de Dios, y la otra es la ayuda humana, los escritores, ¿cierto?, que transcribieron lo que el Señor revelaba e inspiraba. La Biblia, como le decía antes, no bajó del cielo directamente hasta sus manos, sino que hubo que escribirla, un escritor, ¿cierto?, que el Señor utilizó para que hoy la tengamos y nos podamos gozar en el Señor. Ahora, esa doble autoría, ¿cierto?, y la escritura de la Biblia tiene el siguiente proceso, que es la revelación y la inspiración. La revelación es la influencia de Dios sobre los que vivieron la situación. Y la inspiración es la influencia de Dios respecto a los que escribieron el texto. Y aquí hay un ejemplo súper claro. Por ejemplo, cuando a José, el esposo de María, lo va a visitar el ángel, ¿cierto? Él está viviendo una situación, ¿cierto?, respecto a lo que él le iba a comunicar sobre el nacimiento de Jesús. José no escribió eso, pero él lo vivió. Por lo tanto, él está en el proceso de la revelación. Ahora, el escritor, ¿cierto?, es Mateo. Mateo nos da a conocer esa situación. ¿Me entiende? ¿Y qué proceso vivió él? Él vivió el proceso de la inspiración. La clase pasada dijimos que Dios, ¿cierto?, se reveló de distintas maneras, ¿cierto? Contacto directo, Dios se reveló, como lo conversaba con mi hermana Rita, en esta aparición, en la teofanía, este antropomorfismo, ¿cierto?, en el que le damos forma, ¿cierto?, a Dios, la mano de Dios, el ojo de Dios, Dios hizo esto, ¿cierto? Y distintas apariciones y situaciones en las que Dios se revela al hombre coronándose ¿en quién? En Jesucristo. Ahora, y aquí empezamos la clase ya en profundidad respecto a esta parte de la inspiración, a esta parte humana, porque la revelación, ¿cierto?, en donde los hombres vivieron las situaciones, ¿cierto?, cómo Dios se reveló, tiene que ver con esta parte muy espiritual, y ahora tiene que ver con la parte de la escritura. Como le decía adelante, todos en algún momento hemos escuchado eso de que, si los hombres que dieron la Biblia. Entonces vamos a hablar de la escritura de la Biblia y de la formación de la Biblia. Vamos a hacerlo tocando solamente puntos principales. No vamos a ahondar, y eso yo lo quiero dejar en claro respecto a cuestionamientos así que me hagan dudar de muchas cosas. No, vamos a hacer
puntuales respecto a esto. Vamos respecto a la formación de la Biblia. Primero tenemos que entender esto, que tiene que ver con los contenidos de la Biblia. La Biblia, dijimos que es el libro inspirado por Dios. Pero usted tiene que entender, y obviamente espero no confundirle ni herir susceptibilidades, pero la Biblia es el libro que Dios inspiró. ¿Para qué? Para revelarse a nosotros, ¿cierto? Para revelarse a la humanidad. Pero la Biblia no es un libro de ciencia. ¿Contiene ciencia? Sí la contiene, pero no es un libro de ciencia. Ni tampoco es un libro de historia. ¿Me entiende? Es un libro de fe, no de historia. Por lo tanto, si usted dice es que la historia del pueblo de Israel está en la Biblia, parte de ella está ahí. Lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de la historia de su pueblo, pero tiene que ver de la relación de Dios con Israel, no de la historia de la nación de Israel. ¿Me entiende? Ahora, es un libro religioso. Y cuando se refiere al libro religioso tiene que ver con la fe, es un libro de fe. Y por eso menciona esto en el siguiente punto. Es para los creyentes. La palabra de Dios es para los que creen en Dios. Por lo tanto, usted no se angustie cuando una persona, ¿cierto?, que no cree en Cristo, que no cree en Dios, ¿cierto?, no le interesa la Biblia. Es como regalarle las perlas a los puercos, como dice la palabra del Señor. La palabra, ¿para quién es? Para los que creen en Dios. Es para fe. Y por fe, para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual. Y si alguien no cree en Dios, usted no se angustie, no se preocupe, ¿cierto? Dios tratará con la persona, pero la palabra de Dios es para los creyentes. Y es un libro de fe. No es un libro ni de medicina, ni de ciencia, ni de historia. Contiene, sí, la de la época, pero no es un libro ni histórico ni científico. Esto lo vimos la semana pasada y lo vamos a volver a tocar. Recuerde que la Biblia fue escrita en estos idiomas. Fue escrita en hebreo, ¿cierto? Fue escrita en algunas partes en arameo, y también fue escrito, sobre todo, casi todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que eran los idiomas de la época. ¿Ya? Esos son los 3 idiomas de la Biblia. Ahora, por ejemplo, aquí habla, y eso lo mencionamos la semana pasada también, la Biblia contiene mucho de esto, muchos modismos de la época, muchos modismos del idioma. Por ejemplo, dice, el griego del Nuevo Testamento, entre paréntesis, koiné, era un poco diferente del griego clásico. ¿Qué quiere decir? El griego koiné es como que usted compare el español, ¿cierto?, ordenadito, bien hablado, al español chileno. ¿Me entiende? Y el Nuevo Testamento está escrito en español koiné, o sea, en griego koiné. No en un griego ordenadito, sino que está escrito con modismo. Mucho modismo. Ahora, esto usted lo tiene que saber. Es muy importante que usted conozca esto. Las divisiones de la Biblia. Primero, todos sabemos, ¿cierto? Y si no lo sabe ahora lo va a aprender. La Biblia tiene 66 libros, en donde 39 son del Antiguo Testamento y 27 son del Nuevo Testamento. Usted dice, hermano, eso es básico. Sí, pero es parte de la bibliología y es bueno recordarlo. Y está dividido en secciones. Está tan ordenadita la Biblia que está dividida en secciones. Partimos con los primeros 5 libros de la Biblia. A eso se le llama Pentateuco.
Los 5 primeros libros de la Biblia son el Pentateuco. ¿De qué se trata el Pentateuco? Parten hablando de la creación, pero el propósito principal es la creación de la ley para el pueblo de Dios. El Pentateuco menciona un poquito de historia, cómo el pueblo de Israel, ¿cierto?, fue libertado, salió, ¿cierto?, de Egipto, de la esclavitud, pero el propósito principal del Pentateuco es revelarnos la ley de Dios. Después avanzamos, ¿cierto? Hay 12 libros. Libros que se le denominan los libros históricos. Y estos libros históricos, ¿cierto?, que son los que están ahí, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, ¿cierto? Todos esos libros históricos, ¿cierto? ¿De qué se tratan? Contienen la historia de Dios con el pueblo de Israel. Ese es el contenido de los libros históricos. La historia de Dios, ¿cierto?, junto a su pueblo. Ese es el contenido de los libros históricos. Después, ¿cierto?, tenemos 5 libros que se le denominan los libros poéticos. ¿Por qué se les llama poéticos? Se les llama poéticos porque el mayor contenido que tienen estos es poesía. Usted dice, sí, contiene poesía. Contiene poesía. También se le conoce como libros sapienciales que a uno lo hacen pensar, como el libro de Job, por ejemplo, como el libro de los Proverbios. Eclesiastés nos hace pensar. Cantares, por ejemplo, tiene mucha poesía. Salmos nos hace pensar, tiene poesía, tiene cánticos, pero a estos se les denominan libros poéticos. No contienen historia, no tienen contenido de la ley. Salmos se puede mencionar, pero no tiene un contenido profundo de este. Por ejemplo, David escribe que su deleite es la ley de Jehová, pero no ahonda en la ley. Entonces tenemos el contenido, ¿cierto?, de estos 5 libros que se denomina poético. Contienen poesía o sapienciales porque nos hacen pensar. Luego de eso vienen los profetas. Primero vienen los profetas mayores y luego los profetas menores. Si resumimos entre ambas divisiones, son 17 libros, desde Isaías hasta Malaquías. Ahora, ¿por qué se le llama profeta mayor y profeta menor? No tiene que ver, mi hermano, con que los profetas mayores sean más importantes que los otros, porque todos los libros son importantes. Esto tiene que ver con la cantidad de capítulos que tiene cada uno. Hay libros que son más grandes, ¿cierto?, como Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que no es tan grande, pero es de la autoría de Jeremías, Ezequiel y Daniel, ¿cierto?, que son libros grandes. Entonces, esos libros, como son los más grandes, están en el conjunto de los profetas mayores. Pero la misma importancia, por ejemplo, que tiene Abdías, que es un libro muy chiquitito, es la importancia que tiene Isaías. Y están los profetas menores porque tiene menos capítulos, son más pequeños. ¿Ya? Entonces, esa es la división del Antiguo Testamento. Ahora se le llama profeta porque fue el tiempo, ¿cierto?, en donde se levantaron los profetas de Dios para amonestar a quién, al pueblo de Israel por su mal proceder, por su mal caminar.
Y, por ejemplo, el profeta Isaías dio muchas profecías, dio profecías, por ejemplo, específicas. Habacuc dio profecía específica. Malaquía habló de otro tipo de profecías también, pero son profecías por el mal caminar del pueblo de Israel. Entonces, por eso se le llaman los profetas, porque ahí aparecen, ¿cierto?, estos actores importantísimos de la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, esa es la división del Antiguo Testamento. No sé si hay alguna duda hasta ahí. No estamos tan profundos, estamos claritos para que usted conozca la composición de la Biblia. Entonces, ya que no hay duda, vamos a avanzar. Vamos a hablar de la división ahora del Nuevo Testamento. La división del Nuevo Testamento no es tan grande, acuérdense que son menos libros, ¿cierto? Que el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 y el Nuevo tiene 27. Ahora, vamos a partir por los evangelios. Los evangelios tienen una división en ellos. Primero se le llama evangelios a los tres primeros libros, evangelios sinópticos. Y el evangelio de Juan se mantiene aparte de esos evangelios sinópticos. Anótelo para que lo podamos entender. Por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas, ¿cierto? Tienen un contenido similar. Son paralelos, son prácticamente iguales entre esos tres libros. Ahora, Juan, ¿por qué se deja aparte? Porque Juan de partida era el discípulo amado. Juan vivió de más, entre comillas, perdón que lo mencione así, más de cerca las experiencias con Cristo. Por lo tanto, el contenido del Evangelio de Juan tiene mucho que ver con ese apego que él tenía ante el maestro. Y por ejemplo, Lucas, él investiga. Lucas era un doctor, pero no doctor de medicina, sino que era, algunos lo conocen como periodista en este tiempo. Él juntó, ¿cierto?, el contenido y lo agrupó y creó el Evangelio de Lucas. ¿Me entiende? Mateo también tiene contenido similar al de Lucas. Marco, ¿cierto? El autor, después vamos a hablar del autor, pero estoy haciendo, para que usted entienda la diferencia entre el uno y el otro. Marco, él vivió cerca de Jesús, pero cuando él lo vive, era un adolescente, el autor. Él lo vive como un niño. Por lo tanto, él plasma su visión de adolescente, de niño, y la escribe. ¿Me entiende? Entonces, por ejemplo, si Mateo tiene 20 versículos respecto a alguna situación, Marco tiene 2 o 3, porque es lo que él vio como adolescente. Pero no quiere decir que esté mal o que tenga menos crédito que los otros, sino que son las situaciones, ¿cierto?, en las que se escribieron el texto. Ahora, tenemos primero los evangelios, después tenemos el libro que se le denomina como histórico, que es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es histórico porque registra la historia de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, el nacimiento de la iglesia en sí. Por eso a Hechos se le llama como libro histórico. Ahora vienen las epístolas. Y estas epístolas o cartas, ¿cierto?, se dividen en dos. Tiene las cartas paulinas, que fueron las que escribió el apóstol Pablo,
y tienen las cartas que se le denominan epístolas universales o generales, que fueron las que no escribió el apóstol Pablo. Tenemos, por ejemplo, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, las 2 de Tesalonicenses, las 2 de Timoteo, Tito y Filemón son las cartas que escribió Pablo, que está comprobado que son de la mano de Pablo. Y tenemos las epístolas generales, ¿cierto? Que no son las que escribió Pablo. Por ejemplo, Hebreos, algunos decían que la escribió Pablo, pero no la escribió Pablo. Hay muchas voces respecto a quién es el autor de Hebreos, que no lo vamos a conversar ahora. Pero no es un escrito de Pablo. Está el escrito del apóstol Santiago, están las cartas de Pedro, 1 y 2 de Pedro, están las cartas del apóstol Juan, porque el Evangelio cuenta de Jesús, pero Juan también escribió cartas, está 1, 2 y 3, y está la carta de Judas, hermano de Jesús. Pero si Judas se murió cuando lo entregó, no es el mismo Judas. El Judas que escribió Judas es hermano de Jesús. Y para terminar el Nuevo Testamento tenemos el libro profético que es Apocalipsis. Es el libro de la profecía de los últimos tiempos. Entonces ahí tenemos las divisiones del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Al Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cómo llegamos a los 66 libros? Y eso es importante que usted lo sepa, porque ahí usted va a poder responder, no, es que la Biblia la escribieron los hombres. Sí, pues ahora vamos a entender cómo se conformó la Biblia que usted tiene en su manito. A eso se le denomina canon bíblico. Esto se conformó en algo que se le llama canon bíblico. ¿Por qué se le llama canon? La palabra canon viene del griego justamente canon y del hebreo cane, y que quiere decir caña. Y debido al uso de la caña, porque eso es importante, la caña se utilizaba como una regla de medir. Para medir una regla, ¿cierto? Era la referencia. Cuando me refiero a esto, era como el estándar que existía en ese momento. Era la norma, era la pauta, para que usted entienda, ¿cierto? Esta caña de medir era la pauta que había. Entonces, se le denomina así porque esto fue lo que se utilizó, esta norma, se utilizaron normas, ¿cierto? Estas reglas, esta pauta para elegir los libros de la Biblia, para escogerlos. Ahora, ¿quién escogió esto? Y esto es importante también que usted lo sepa. ¿Quién elige estos libros? Se le denomina los padres de la iglesia o padres apostólicos. ¿Cierto? Este canon, ¿cierto? Esta regla que ellos utilizaron, ¿cierto? Para elegirlos, ¿quiénes lo eligieron? Los padres apostólicos. Me pasé, ahí está. ¿Quiénes eran estos padres apostólicos? Hay muchos padres apostólicos, pero vamos a nombrar a 3. Ellos eran discípulos, ¿cierto? Eran discípulos y sucesores directos de ¿quiénes? De los apóstoles de Jesús, que vivieron después del año 70 hasta el año 140. Ahí dice AC, pero es DC, después de Cristo. Ellos conocieron en vida, ¿cierto?, a los apóstoles y eran discípulos de los apóstoles. Ejemplo, tenemos a Clemente de Roma. Él era discípulo de ¿quién? Del apóstol Pablo. Él era un padre de la iglesia, Clemente de Roma. Entonces, Ignacio de Antioquía, ¿cierto? También era discípulo de Pablo y del apóstol Pedro. Tenemos al otro que es Policarpo, que también era obispo ahí de Esmirna, de la iglesia de Esmirna, que él murió quemado como mártir por defender, ¿cierto?, la escritura,
Y él era discípulo ¿de quién? Del apóstol Juan. Entonces, estos padres de la iglesia, ¿qué hicieron? Se juntaron y dijeron, tenemos que registrar la palabra. Y ya vamos a llegar a eso. No sé si hasta ahí, hasta este punto hay alguna duda. Entonces, repasemos. ¿Cómo se eligen estos 66 libros? A través de una regla, de un canon, ¿cierto? Así se le llama, el canon bíblico, una regla, una norma. ¿Quién hizo esto? Los padres de la iglesia. ¿Quién eran los padres de la iglesia o los padres apostólicos? Los discípulos de los apóstoles. Y ahí nombramos a tres: Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, que eran discípulos ¿de quién? De Pedro, de Pablo y de Juan. Interesante. Ahora, ¿cómo determinaron que ese libro realmente era inspirado por Dios? Interesante, porque como yo, ¿cierto? Y aquí es donde entra la influencia del Espíritu Santo sobre el hombre. ¿Cómo yo compruebo de que ese libro es inspirado por Dios o no? ¿Cierto? Primero, antes de pasar al contenido histórico, tenemos que entender que nosotros creemos por fe y para fe. ¿Me entienden? Entonces, todo lo que sucede en la historia, nosotros, punto uno, es muy difícil que la cuestionemos porque ya sucedió. Pero también usted tiene que entender que han pasado 2000 años y tenemos el librito todavía en nuestras manos, por lo tanto, sí o sí hay una influencia divina en esto. Entonces, ¿cuáles fueron las pruebas a las que se sometieron estos libros? Hablemos del Antiguo Testamento. Y aquí le voy a pedir ayuda, no sé si una ayuda al hermano Luis Peña y otra ayuda a mi pastor, que busquen en el Nuevo Testamento cuando, por ejemplo, Jesús nombra la ley, y el hermano Luis Peña cuando Pablo o Pedro, cualquiera de los dos, nombra la ley. Busquen nomás con tranquilidad. Ahí, si quieres ayuda de internet, pero búsquenme algún versículo en donde Jesús, por ejemplo, mi pastor, donde Jesús nombra la ley o nombra la escritura, y el hermano Luis Peña va a buscar en donde Pedro o Pablo, cualquiera de los dos, nombre la escritura. Ahora, el canon del Antiguo Testamento ya existía, o sea, los fariseos, ¿cierto? Los judíos ya tenían, ¿cierto? La ley ya tenían, ¿cierto? Fijado a los profetas, o sea, en el tiempo de Jesús ya se menciona, por eso estoy pidiendo que lo busquen. Entonces, tanto Jesús como los apóstoles, ellos citaron la escritura. En el tiempo de Jesús ya había una Biblia, y que era el Antiguo Testamento. Ya, vamos a pedirle a mi pastor, yo voy a mutear mi micrófono para que él pueda compartir la lectura. Vamos a compartir. Esto está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 4, versículo 17 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó,
y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Muchas gracias, bien, pastor. Muteas para que nos acoplemos. Okay. Ahí sí. Entonces Jesús ya nombra un libro de la Biblia, nombra Isaías, y que era el libro que se leía en la sinagoga, en la iglesia. Entonces ya había un libro establecido. Ahora vamos con los apóstoles. No sé si el hermano Iván pudo encontrar algún verso bíblico. Mi hermano Natanael, que nombre la Sagrada Escritura, la Escritura. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Léalo nomás. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 14 al 17. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas gracias, mi hermano Iván. Entonces, le hago una pregunta. Ellos no tenían la escritura del Nuevo Testamento. ¿Qué tenían ellos en ese tiempo? ¿A qué le llamaban escritura? A los libros del Antiguo Testamento. ¿Me entienden? Entonces, ellos ya tenían un canon, ya había algo, ¿cierto?, con los que ellos se regían y que era la palabra de Dios, la escritura. ¿Me entienden? Entonces, de partida el canon del Antiguo Testamento está conformado desde los tiempos de Jesús. Ahora, el Antiguo Testamento tiene estos criterios. Perdón. Y esto es importante que usted lo conozca también. Es evidente que Dios es el autor, ¿cierto? ¿Hablaba quién? Los profetas, el portavoz de Dios, ¿cierto? Era genuino, ¿cierto? La doctrina, lo que enseñaba, era genuino, habían contradicciones. Entonces, ¿qué nos comprueba esto a nosotros? Primero, que Jesús, solo Jesús, cita más de 600 veces los libros del Antiguo Testamento. Y si Jesús lo cita 600 veces, o más de 600 veces, es porque en realidad tiene la autoridad para estar en el Antiguo Testamento. Y si Jesús lo nombra, entonces podemos decir que el Antiguo Testamento es la palabra inspirada por Dios. No sé si hasta ahí vamos clarito. Si hay alguna duda o vamos bien. Súper bien, ya. Ahora, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? Primero tenían que tener, y aquí es donde entran sobre todo los padres de la iglesia, los que mencionamos delante, los discípulos de los apóstoles. Primero tenían que tener un origen apostólico. ¿A qué se refiere? Tenía que ser escrito por apóstoles o discípulos. Tenían que ser importantes en las comunidades. Por ejemplo, ¿a qué se refieren con que es importante en la comunidad? Por ejemplo, las cartas que Pablo le escribe a la iglesia eran importantes para ellos. Entonces, estas cartas pasaban también a ser parte de este canon bíblico. Por ejemplo, su conformidad con la regla de fe, o sea, no se contradicen con el evangelio. Y las iglesias lo usaban ¿en qué? En su liturgia, en sus cultos. Entonces, todos estos puntos que son importantes eran considerados para incluirlos en el Nuevo Testamento. Tenía que tener un origen apostólico o de los discípulos de. Tenía que ser importante para la iglesia de ese tiempo. Tenían que no contradecirse con el evangelio, con lo que predicaban los apóstoles,
y tenía que ser usado en la liturgia. Ahora, esto es súper importante. Autores, la Biblia tiene más de 40 autores. Y no se escribió en un lapso corto, sino que se escribió en alrededor de 1600 años. Vamos a salir a tomar micro. Vamos a desactivar el audio. Eso, ya. Fue escrito en un lapso de 1600 años. Y por distintos autores. Por distintos tipos de autores. Y esto es importante. No eran solo de un tipo los escritores. De repente uno piensa que eran todos escritores. No. Tiene, por ejemplo, reyes. Tiene sacerdotes. Tiene un doctor, Lucas, por ejemplo. Habían pescadores. Tiene pastores. Había fariseos. Pablo era un fariseo y después fue un apóstol. Daniel era político. Se dedicaba a eso. Profeta, pero también se dedicaba a la política. Mateo, por ejemplo, el escritor de Mateo, ¿qué es lo que era? Era recaudador de impuestos. Josué era soldado. Esdras era un escriba. ¿Cierto? Y Nehemías, ¿qué es lo que era? Nehemías era un empleado. Era un mayordomo. Entonces, tiene variedad de autores y de actividades a las que se dedicaban esos autores. Pero Dios, ¿cierto?, le dio la inspiración a ellos, a esos autores, para escribirlo. Ahora le voy a invitar que con mucha atención veamos este video cortito respecto a la creación de la escritura. Que me confirma con un dedito para arriba a ver si lo escucho. No sé si se escuchó el audio. Lo vamos a compartir desde otra vía. Espera un poquito. Pero es importante que veamos el video. Lo que pasa es que lo sumé al PowerPoint, pero no sabía si se va a escuchar. Aquí está el video, lo voy a compartir. Un segundito, vamos a ver el video. El video tiene una duración de 3 minutos, pero es súper importante que lo podamos ver. Compartir sonido. ¿Se ve? Voy a silenciar mi micrófono. ¿Quién decidió qué y qué no es parte de la Biblia? La Biblia no cayó del cielo. Entonces, ¿de dónde proviene? ¿Y por qué hay otros textos que hablan de Jesús pero no están en la Biblia? Hay un Evangelio según Judas, un Evangelio según Tomás y un Apocalipsis escrito por Pedro. Pero, ¿por qué no están estos libros en la Biblia? ¿Quién los desaprobó? Porque hoy en día nosotros tenemos en nuestras manos el Nuevo Testamento justamente con esos 27 libros que relatan la vida de Jesús. Pues bien, Jesús vivió y predicó 2000 años atrás. Su vida pública fue de 3 años. Las parábolas que él enseñó en sus predicaciones y las maravillosas obras que realizó entre la gente fueron transmitidas por sus discípulos. Después de su muerte y resurrección, los apóstoles fueron a todas las esquinas de la tierra para proclamar el mensaje de Cristo y la redención conseguida en la cruz. Los evangelios fueron escritos con el propósito de describir la vida y muerte de Jesús, así como las cartas y otros textos. Todos estos escritos fueron conservados en las comunidades cristianas, copiados y transmitidos. Es así como tenemos 27 libros del Nuevo Testamento. Hasta aquí vamos bien. Ahora, el cristianismo no se desarrolló en un vacío religioso,
Por todos lados había muchas religiones y tendencias religiosas. Quizá la más importante de aquella época era el gnosticismo. El gnosticismo era una religión dualista. Ellos creían en una guerra entre Dios bueno y uno malo. La buena divinidad creó el mundo espiritual que entonces fue mezclado con el mundo material, creado por la mala divinidad. El alma espiritual del hombre que pertenece al lado bueno tuvo que liberarse por medio de enseñanzas secretas del mundo material. Suena raro, y de hecho lo es. En cualquier caso, los gnósticos encontraron temas del mensaje cristiano que llamó su atención, y siendo sincretistas, es decir, que mezclan elementos de muchas tradiciones, también tomaron elementos del mensaje de Cristo y los acoplaron. Es así como varios textos gnósticos que aparecieron entre los siglos II y IV hacían mención a Jesús, pero en realidad no tenían relación con la fe cristiana. El hecho de que los gnósticos trataron de legitimar estas escrituras colocando al nombre de un apóstol en su portada no hace ninguna diferencia. Este es el origen de textos como el Evangelio de Judas, el Apocalipsis de Pedro y otros más. Naturalmente ninguno de estos escritos está en la Biblia. Como la comunidad cristiana empezaba a cuidarse contra el ingreso de tales textos falsos, elaboraron una lista de libros canónicos que debían coincidir con dos criterios. En primer lugar, tenían que proceder de un apóstol y, en segundo lugar, tenían que haber sido utilizados en la Santa Misa por las antiguas comunidades cristianas. Es por eso que no todos los textos antiguos que hablan de Jesús se encuentran en la Biblia. ¿Qué le pareció el video? Clarito. Ahora, aquí vamos a pasar a un punto importante, que es la necesidad de escribir la Biblia, porque si usted se fijó, había una tendencia en esa época que era el gnosticismo, sobre todo en el Nuevo Testamento, que ellos ponían en duda la fe cristiana, ponían en duda incluso la resurrección de Jesús. Entonces, había una necesidad de escribir la palabra del Señor. Ya estamos avanzando y estamos prontos a terminar la clase, pero había una necesidad de escribir el texto. Ay, no puedo avanzar. Ahí está. Había una necesidad de compartir el texto, de escribir el texto. ¿Cómo parte esto? Primero, la Biblia del Antiguo Testamento parte con una transmisión oral. ¿A qué me refiero con transmisión oral? En que los escritores del Antiguo Testamento, o sea, el autor del Antiguo Testamento contaba la historia, ¿cierto? Moisés se la contó a sus hijos y los hijos de los hijos se la contaron a los otros hijos. Pero llega un punto en que esa transmisión oral, para que no pierda, ¿cierto?, su legitimidad y no pierda la correcta historia, tiene que escribirse. ¿Me entiende? Y ahí nace la escritura. Por eso se escribe, para resguardar, ¿cierto?, lo legítimo de lo que se contaba en la transmisión oral. No tengo sus caritas, así que no puedo saber si está bien o no. Pero vamos ahí. Se escribe por esa necesidad. Ahora, después que se escriben, ¿cierto?, muchos libros, ¿cierto?, y había muchas tendencias religiosas, ya no era una sola. Es necesario conformar este canon, esta regla. Entonces, ese es la secuencia respecto a la escritura física de la Biblia. Después, ¿cierto?, que se conforma bien en qué? Las traducciones, ¿cierto? Primero estaba en hebreo, griego, arameo, pero también después vienen las otras traducciones que avanzan con el tiempo. Entonces, repasemos. Partimos con la transmisión oral. Se contaba la historia. Para que la historia fuera fidedigna y mejor, ¿qué hacemos? La escribimos. Entonces, así nadie le pone en su cosecha después cuando cuente la historia.
como ya había muchos libros de historia, ¿qué tenemos que hacer? Mejor pongamos una regla, ¿cierto? Y conformamos que el canon. Y después que ya está la Biblia formada, empiezan las traducciones, las versiones, etc. No sé si vamos bien. No sé si hay alguna duda hasta ahí. Pero es importante que usted sepa, aunque sea eso que es un poco hasta a lo mejor, qué básico. No, tenemos que saberlo. Esa es la manera en la que se escribió la Biblia. Ahora, ya para ir concluyendo. Y de ahí nuestro hermano Luis Peña con nuestra hermana Rita nos van a compartir algo interesante ya para terminar la clase. Los autores. Porque antes hablamos de la división, pero aquí están los autores. Si quieren les saco una fotito. Tenemos, por ejemplo, Moisés. Pero Moisés, por ejemplo, en Deuteronomio, ¿pudo haber escrito de su muerte? Por ejemplo, hermana Camila, le voy a hacer una pregunta a la hermana Camila. Póngale play a su micrófono. ¿Me escucha? Mire, sí la escucho. Por ejemplo, si alguien está muerto, ¿puede escribir uno de su muerte? No. No, po, ¿me entiende? Entonces, por ejemplo, en los libros del Pentateuco, ¿qué aplicamos de la escritura? De lo que dijimos al principio. La tradición oral. ¿Me entiende? La transmisión oral. O sea, Génesis, Moisés contó la historia, ¿cierto? Éxodo, ¿cierto? Él cuenta la historia, Levítico, ¿cierto? Ya avanzan y los hijos de los hijos van contando la historia. En Números pasa lo mismo, pero en Deuteronomio, ¿cierto? Ya vemos que alguien escribe. ¿Por qué? Porque escriben respecto a qué? A la muerte de Moisés. Samuel, por ejemplo. Samuel tampoco puede escribir de su muerte, pero él es el autor del texto. ¿Por qué? Por transmisión oral, y algunos textos porque él lo escribió. Y así otros autores. Ahora, la revelación, recuerde, porque aquí hay un mensaje, recuerde que la revelación tiene que ver con el hecho de que Dios ocupa a quienes, a los que están viviendo la situación. Y el que escribe el texto, él vive el proceso de ¿qué? De la inspiración. Vamos a pasar a los autores del Nuevo Testamento. Ahí tenemos, ¿cierto?, los autores del Nuevo Testamento. Pablo, Juan, Lucas, Pedro, Marcos, Mateo, Judas, Santiago y Hebreos, que no hay un autor claro respecto al libro de Hebreos. Por interno me hacían, por ejemplo, una pregunta. ¿Cuál era el códex de Alepo? Y eso se lo voy a responder a mi hermana Paula, que me preguntó. El códice de Alepo tiene que ver con el texto que leía Jesús, en este caso, los que leían ellos, el primer texto del Antiguo Testamento. Ese era el códice de Alepo, que data más o menos, para que lo tengamos en consideración, del año 930 antes de Cristo. Respondiendo una de las preguntas que me hizo la hermana Paula Rosales, y ahora vamos a hacer la última pregunta. La Biblia, y aquí voy a retroceder. ¿La Biblia se equivoca o no se equivoca? Oh, qué difícil pregunta. Y aquí... No se contradice. Ya.
vamos a ver lo siguiente. Y aquí necesito que abra un poquito su entendimiento. ¿En qué? En que la Escritura enseña la verdad. Punto 1. Firmemente y con fidelidad, sin error. Pero ¿qué es lo que enseña sin error? ¿El mensaje de qué? De la salvación. Por ejemplo, la Biblia dice que la tierra es plana y en otro lado dice que es redonda. Entonces, si alguien lee y el mundano agarra esos dos textos, ¿qué va a decir? Que la Biblia se contradice. ¿Me entiende? Y es ahí donde el mundo se agarra. No, es que la escribieron los hombres y se contradice y bla, bla, bla. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué errores puede contener? Puede, por ejemplo, contener errores científicos, porque en ese tiempo la ciencia no estaba tan avanzada. En ese tiempo ellos creían que la Tierra era plana. ¿Me entiende? Por ejemplo, Samuel con Crónicas tiene errores geográficos, que algo pasó aquí y el otro dice que pasó allá. Sí, puede contener esos errores. Pero la Biblia no se equivoca ¿en qué? En el mensaje de la salvación. ¿Me entiende? Y es ahí donde uno tiene que defender. Es ahí donde uno tiene que apuntar, que el mensaje de Cristo y de la salvación del hombre no tiene ningún error. Obviamente ahora, para que no nos pongamos, ¿cierto?, a debatir respecto a esto, no lo voy a llevar a los versos de en donde pueden haber esas partes de, a lo mejor, de error. Pero esto es lo que usted se tiene que grabar. Cuando usted le pregunte, ¿la Biblia contiene errores? El mensaje de la salvación no contiene error. El mensaje de Cristo no tiene ningún error. ¿Me entiende? Los evangelios no contienen ningún error. Hermana Rita, la veo con su manito levantada. Pero ahí estaría dando una respuesta más o menos confusa porque contiene errores, pues como decía usted, contiene errores. Si preguntan por la Biblia, ¿contiene errores? Pero le voy a hacer la siguiente pregunta. Cuando usted le dicen, es que la Biblia la escribió un hombre. ¿Y cuál es la respuesta? Que la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Y quién la escribió? La escribió un hombre, obvio. Ese es el punto. ¿Me entiende? Entonces, la Biblia es la palabra de Dios y es ahí donde yo tengo que hincar el diente. No que la escribió Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Y sí, la escribió un hombre, pero yo tengo fe porque esa palabra que es inspirada por Dios ha hecho vida en mí. ¿Me entiende? Y es ahí donde yo tengo que hincar el diente. Y le van a decir, es que aquí dice tanto y allá dice tanto y se equivoca en tal dato geográfico. Puede que lo tenga, pero esa palabra del mensaje de la salvación en mí ha hecho vida. ¿Me entiende? Y es ahí donde yo tengo que hincar el diente respecto a que la palabra es inerrante, no se equivoca, ¿cierto? Y no se equivoca ¿en qué? En el mensaje de la salvación. ¿Y en ayuda a qué? A mi vida práctica. Es lo que leía nuestro hermano Iván delante. La palabra, ¿cierto?, nos ayuda a qué? A conducirnos en rectitud, en justicia, nos instruye, nos educa, ¿cierto? ¿Para qué? Para ser mejores en Cristo. Pero puede que tenga algún error geográfico. Puede que tenga algún error, no sé, en que la tierra es plana. ¿Me entiende? Pero eso a mí, como decía un profesor de teología, no me tiene que quitar el sueño. Porque el que escribió lo que conocía, lo que ellos entendían. Pero el mensaje de salvación no tiene ninguna contradicción. ¿Ya? No sé si le aclaré su duda. Ya. Mi pastor tiene la manito levantada y ahí vamos a pasar a la presentación de nuestro hermano Iván. Sí, solamente una pequeña cosa. Hay un ejemplo bien práctico de esto. Por ejemplo, cuando la palabra del Señor dice que Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Quien escribe tiene la percepción de su tiempo de acerca de un vehículo, ¿no es cierto?, que era un carro tirado por caballo, con ruedas, etc. Si hubiera estado en este tiempo, su percepción
hubiera sido distinta, hubiera dicho, fue levantado por un jet, un avión, qué sé yo, ultramoderno, pero era lo que él tenía a su alrededor y era la forma de describir lo que estaba viendo. La forma en la que lo describe no cambia el hecho de que Dios le levantó e hizo un milagro extraordinario. Y eso se repite en varias otras porciones de la Biblia. Pero tal como dice nuestro hermano, no tiene que cambiar nuestra percepción acerca del poder de Dios y finalmente de que todo lo que sucede en la Escritura es extraordinario. Muchas gracias a nuestro pastor. Entonces, claro, cuando ustedes digan, ¿la Biblia fue escrita por los hombres? Sí, pues si tiene que haber alguien que escriba, ¿me entiendes? Pero, ¿quién inspiró la Biblia? ¿Quién llenó al hombre de su espíritu para escribirla? Es Dios. Por lo tanto, Dios es el autor de la Biblia, ¿cierto? Y el hombre la escribió inspirado ¿por quién? Por Dios. Por eso el texto dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para nosotros. Ya, no sé si hay otra duda, ya estamos más o menos bien en la hora, pero espero que le haya quedado claro respecto a esta parte ya más humana de la escritura de la Biblia. Es bueno saberla, es bueno conocerla, porque así cuando nos digan esas cosas tenemos una noción respecto a qué responder. Quiero dejar a mi hermano Iván, ¿cierto? Que él nos va a hablar de los materiales. Yo no le hablé de los materiales de la Biblia, y nuestro hermano Iván nos va a conversar unos minutitos respecto a esto. Así que voy a apagar mi micrófono y nuestro hermano Iván va a exponer. Que el Señor les guarde, mis hermanos. No sé si se escucha bien. Discúlpeme, porque este es el tema que tendría que haber ido antes de todo, pero por problemas de locomoción me atrasé un poquito. Bueno, lo que se me pidió, desarrollo de la tarea, dice cuáles fueron los materiales con los cuales fueron hechas las escrituras. La Biblia tiene un largo recorrido desde su composición original hasta el proceso de traducción y ediciones modernas. Los escritores sagrados, los que estuvimos analizando ahora, lo que nuestro hermano Natanael nos presentó, utilizaron distintos materiales e instrumentos para llevar a cabo el registro de las Sagradas Escrituras. Antes del siglo XV, la Biblia solo se conocía en forma manuscrita. Eso significa que el Nuevo Testamento, para no mencionar el Antiguo, se copió a mano durante 1400 años hasta el siglo XVI. Antes de eso, los profetas, los que estaban en el Antiguo Testamento, no tenían cómo escribirla. Por lo tanto, ya en ese tiempo ya se empezaron, hay muestras. Por ejemplo, la arcilla. Fueron desarrollados y tuvieron lugar en Mesopotamia. Ahí hay registros que están marcados, escritos en arcilla. Las tablas de Ebra. Ebra es una ciudad enclavada en el actual territorio sirio. Hay escritos, 3000 años antes de Cristo, hay escrito ahí. Había en Ezequiel 4:1, tu hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Eran los materiales que había en ese momento para poder escribir o describir alguna cosa. La piedra, hay bastante evidencia en las escrituras en piedra. Entre otras tenemos el código de Hammurabi. Hammurabi son conjuntos de leyes y normas que datan del Imperio Babilónico, que regulan la vida cotidiana en el ámbito civil y penal. Tenemos la roca de Berjuitum, se halla en uno de los innumerables acantilados de los montes Sagro, en la zona occidental del Irán. Tenemos la piedra de Rosetta, es un fragmento de una antigua estela egipcia de granodiorita, inscrita y que habla de Memphis, del faraón Ptolomeo V.
la piedra de Moabita, también conocida como la estela de Mecha, escritura moabita que data del 835 a.C. y se hace referencia a personajes bíblicos como el rey de israelita Omri, y del rey moabita Mecha en Primera y Segunda de Reyes. Ahí aparecen ya escritos. Y como dijo mi hermano Natanael, no habían escrito, no había resúmenes, no habían cómo poder escribir la palabra del Señor. Por lo tanto, siempre fue de boca en boca hasta que llegó el momento de poder escribirla. Seguimos. Las tablillas de cera. En determinados momentos, estas fueron de suma importancia. Por ejemplo, las tablillas cuneiformes de Mesopotamia, grabadas sobre barro, o las planchas de cera, donde los romanos estampaban sus acuerdos. En el contexto bíblico tenemos los casos de Isaías 8:1 y de Lucas 1:63. Luego viene el papiro. El papiro era una especie de junco que se cortaba, se doblaba y se sacaban como tipo lámina, ¿ya? Y se empezaban a elaborar hasta que se pudo plasmar letras en aquellos lugares, pero era una cosa que no era muy cómoda, porque dice que tenía como el grosor de una muñeca de hombre, y este material fue usado alrededor de 2700 a.C. Cuando hablamos de papiro, es ya algo lo más parecido al papel. Luego el pergamino es un material hecho a partir de la piel de una res u otros animales específicamente fabricados para escribir, bueno, un material de cuero que pudiera escribirse sobre él. Bueno, la palabra que se deriva de Pérgamo, de la ciudad del Asia Menor, que a fines del siglo II perfeccionó el pergamino y lo exportaba. Era uno de los más duraderos, era más duradero que el papiro. Los cueros de oveja y de cabra se secaban y se pulían con piedra pome. Ustedes deben conocerla, o por lo menos los antiguos la conocemos. Y bueno, había un producto que inclusive la vitela, que era un pergamino que era mucho más fino y se sacaba de los animales antes de nacer, ya le sacaban su piel y lo empezaban a fabricar. El códice, el que justamente mi hermana había hecho la consulta, era un nuevo cambio de la forma de los libros. Fue introducido por los cristianos en el siglo II después de Cristo. Conjunto de hojas de papiro o pergaminos dobladas y encuadernadas. Ahí recién se pudo más o menos asimilar a un libro, a lo que nosotros conocemos un libro moderno, ¿ya? Pero era todavía tosco. El papel, bueno, a continuación el papel, la forma actual de los libros se inicia con la invención de la imprenta. A la Biblia le cupó el honor de ser el primer libro impreso. Hasta entonces, todos eran manuscritos. Solamente Johann Gutenberg en 1454, en su imprenta, empieza a fabricar lo que nosotros ahora lo vemos con tanta facilidad. Abrir en nuestras manos, tenemos la Biblia. Bueno, los manuscritos que se tienen 1500 años antes de Cristo y después luego 1500 después de Cristo. O sea, hay 3000 años que están recopilados en estos escritos que tenemos en la Biblia. Disculpe que haya sido tan directo, tan improvisado todo, mi hermano Natanael, pero lo quise hacer así. Había muchas más cosas, pero quise irme directamente al detalle. Que el Señor le guarde, mis hermanos. Un aplauso para nuestro hermano Iván, que nos contó de todos los materiales que estaban escritos en la Biblia. Mire, resumamos, no voy a definir, pero nombró, por ejemplo, el papiro, que tenemos uno, los pergaminos, ¿cierto? Piedra nombró,
arcilla, también se escribió bronce, en el oro, en plata, se escribió en joyas, en piedras preciosas, habían textos. Lo que nombró nuestro hermano, los rollos, los códices. Entonces había muchos materiales en que se escribieron la Biblia, hasta ahora el papel. Así que también es importante que usted sepa que desde el principio no era la Biblia como la conocemos, sino que eran rollos, ¿cierto? El rollo era el pergamino más pequeño y el códice era el pergamino más grande, que tenía más texto. Entonces, es bien interesante también conocer eso. Y ahora incluso, como dice la hermana Cristina, ya no, a veces ya ni se ocupa el papel. Por ejemplo, yo tengo Biblia acá varias Biblias acá en el teléfono y se lee la Biblia en el teléfono. Entonces, también es una herramienta útil.